Eclesiastés 10:1 dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Ahí déjelo. Puede tomar su asiento. Una pequeña locura. Cuando usted va a un almacén de prestigio donde venden en el área donde están los perfumes, cuando usted quiere comprar un perfumes caros, ¿verdad? Originales, esos perfumes, la gente que trabaja ahí le recomienda que usted solo huela 2 perfumes o 3 como máximo, porque los perfumes tienen la característica que el olor es tan fuerte y tan penetrante que si la persona empieza a oler uno y otro y otro y otro, ya no huele, ya los olores se mezclaron y ya no identifica cuál le gusta o cuál le queda mejor. Así que los que trabajan en esos almacenes, usted va y le dice: quiero un perfume, y si no sabe cuál, primero le hace preguntas y le dice si le gustan dulces, si le gustan frutales, si le gustan, no sé, diferentes olor a madera, diferentes tipos. Entonces vienen y le prueban 2, uno en una mano y uno en otra mano, y que usted lo huela. Cuando usted huele uno, usted lo siente y todo, le dice: ¿le gustó? No, no sé. Le dan a oler café y luego granitos de café y luego a que huela la otra mano para que identifique cuál de los dos le gusta. Pero si usted quiere ponerse a oler uno y otro y otro y otro, le dicen: no, de nada sirve, porque usted va a perder el olor y ni se va a dar cuenta y ya no va a saber cuál le gusta, porque los olores son tan fuertes que se pierde uno del otro. Este escritor de Eclesiastés es el rey Salomón. El rey Salomón, con todas sus riquezas, había probado los perfumes más caros y más deliciosos que hay en el reino en ese tiempo, ¿verdad? Pero él dice, trae eso de los perfumes, lo trae a la reflexión, y él dice: un perfume, dice él, por caro que sea y por fuerte que sea su olor, si le cae una mosca muerta, aunque ese olor sea caro, aunque sea solo una pequeña mosquita así chiquitita, insignificante, va a arruinar el perfume. Por caro que sea, por prestigioso que sea ese perfume, queda totalmente arruinado, va a apestar. En pocas palabras eso está diciendo. Pero luego compara esto con la vida de una persona y dice: así el sabio y honorable que hace una pequeña locura hiede delante de los demás y delante de Dios. Y por eso yo le he llamado a mi tema una pequeña locura. Básicamente nos está poniendo a nosotros nuestra vida, nos está representando como perfumes. Nuestra vida muchas veces es como perfume delante de Dios. Olemos diferente todos delante de Dios. La alabanza de cada uno llega con un olor diferente a Dios y Dios la identifica y a Dios le agrada, ¿verdad?, esa alabanza. Pero Él dice: por muy oloroso que sea delante de Dios y por muy honorable y por muy honrado y por muy fiel y por muy santo que sea delante de Dios, si haces una pequeña locura, vas a quedar con mal delante de Dios, pero también delante de los hombres. Una pequeña locura. Muchas veces nosotros decimos: hermana, yo estoy bien delante de Dios, yo trato de ser sabia, yo trato de ser respetuoso, yo trato de estar en santidad, yo trato de consagrarme, y considero que con lo que lucho no es tan grande a comparación de con lo que luchan otras personas. Y ahí está el error, porque Dios no nos va a calificar
otra persona. Dios nos califica midiéndonos en base a Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También Jesús decía que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, nuestra meta a cómo debemos de ser es Jesús. Ninguna persona, por honorable que sea, es digna para que usted diga: yo quiero ser como esa persona. Sí hay características de las personas que nos pueden hacer mejores personas, pero nuestro ejemplo a seguir no tiene nombre más que Jesús de Nazaret. Entonces, cuando ya lo ponemos a Jesús aquí, y me pongo yo a la par de Jesús, y Dios me va a calificar en base a Jesús, ahí ya queda entrever nuestro estilo de vida y nuestra forma de ser, porque ahí sí es de preocuparnos y es de fijarnos más qué cosas en nosotros no están bien, no delante de los hombres, no delante de mi familia, no delante de Dios, porque al final el que nos va a calificar es Dios. Amén. Entonces el salmista dice: las moscas muertas. ¿Ya ha visto usted una mosca muerta? Un día mi esposo me llevó en una sorpresa. Yo pensé que andábamos perdidos en Orange Oak, y que él había planeado llevarme a comer a un restaurante. Y yo decía: andamos perdidos, amor, usted se metió mal, ¿y aquí a dónde? Y él no me decía nada, y yo decía: y aquí nos perdimos. Y resulta que él me llevaba a comer a un restaurante de forma sorpresa. Pues llegamos al restaurante, nos sentamos, nos sirvieron y todo. Y yo tengo maña de que cuando me sirven la bebida, yo de un solo la bebida, y ni la reviso ni nada. Gracias a Dios ese día pedí una botella con agua, pero mi esposo pidió un juice de naranja, y cuando yo no sé cómo se le ocurrió menearlo, y va saliendo una mosca muerta en el juice. Y cualquiera puede decir: una mosca no es nada, la botamos. Pero aún nosotros con un juice, nosotros decimos: no, una mosca muerta, yo no me tomo ese juice así, ¿verdad? Muy diferente es que le sacaron la mosca y yo no vi que andaba una mosca nadando ahí. Es muy diferente. Yo no voy a saber, pero ya sabiendo que ahí hay una mosca, no me voy a tomar eso, aunque sea una mosca así chiquititita, ¿verdad? Hasta bonita se miraba la condenada, hasta rubia era, ¿verdad? Pero no, era una mosca. Eso no me lo voy a tomar, me dice él. Y me dice él: qué lástima que la primera vez que la traigo aquí se lleva esta mala experiencia de una mosca. Y nosotros nos poníamos a reír porque nos acordábamos de mi mamá. Y decíamos: ¿qué pasaría si mi mamá estuviera aquí con nosotros viendo esta mosca? Mi mamá es de las personas que en el restaurante que esté, y ya nos ha pasado, ella, si sale un animal, una mosca, un pelo, algo, y es suertuda porque le salen cada vez que va a un restaurante, ella pega grito y ella exige su derecho, y ella pide que le paguen la cuenta o va a publicarlo en las redes que ahí hay moscas en la comida. Y nos reíamos porque nosotros, mi esposo: muchacho, disculpe, me salió una mosquita ahí bonita en el juice, ahí me lo cambia, está bien, y no hubo problema. Pero una mosca cambia la situación, ¿verdad? Yo puedo tener una pizza cara, pero una mosca que me vaya a salir ahí, aunque sea en un pedazo, nosotros ni siquiera vamos a querer quitar el pedazo y comerlo lo demás. No, botamos todo porque nos sirve. Pues de igual forma, el rey Salomón dice: las moscas muertas hacen heder, pues sí, yeder, pues, y dar mal olor al perfume del perfumista. Eso ya lo entendimos. Donde hay una mosca muerta, ahí nadie va a querer estar. Pero ¿qué más dice? Así una pequeña locura hace yeder al que es estimado como sabio y honorable. Hermanos, la Biblia llama locura. Usted puede decir:
¿Y qué es una locura, hermana? Porque yo soy normal de mi mente. ¿Qué puede ser una locura para mí? Pues yo investigaba y dicen de que la Biblia cuando llama locura o loco a alguien, es alguien que ha tomado decisión sin sabiduría. Cuando lo ponemos de esa forma, nosotros hacemos muchas locuras en el año y ni cuenta nos damos. Y Dios nos está diciendo, hay muchas cosas, muchas decisiones que las toman sin sabiduría. Y aunque seamos honorables, aunque seamos respetables, aunque seamos buenas personas, esa pequeña decisión que tomamos viene y arruina todo lo que somos delante de Dios. Porque así es el pecado, hermanos. Así es el pecado. El pecado, usted tiene una blusa blanca, la gente no le dice, ay, qué bonita tu blusa blanca. Si tiene un punto negro, la gente le dice, mira, vos te manchaste la blusa. Y no, la gente le mira el punto negro, ¿verdad? La gente no le va a ver que lo demás está blanco, que lo demás está bien planchado, que la tela es fina. La gente le va a ver el punto negro. Y así en nuestra vida, nosotros somos santos delante de Dios. Y cuando nos estamos consagrando, aunque nosotros no sabemos, el color de pelo no nos cambia, el color de piel no nos cambia, no nos cambia la estatura, no nos hacemos más gordos ni más flaquitos solo porque somos santos. Aparentemente no cambia nada, pero en lo espiritual sí cambia, porque nos volvemos blancos delante de Dios y andamos vestidos con vestidura blanca. Entonces una pequeña cosa que tomemos, una pequeña decisión, una pequeña locura, una pequeña cosita, dice, arruina todo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado delante de Dios. Quiero que esto que le estoy diciendo quede como bien enfatizado y guardado en su mente. Y por eso le traigo un ejemplo de una pequeña locura en la Biblia. Vaya por favor a primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Ya que estamos en el mes de la Biblia, comentarle un pequeño dato de la Biblia, que todo el Antiguo Testamento se aparece primero o segundo, así como Samuel, ¿verdad? Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, se dice primer libro de Samuel. Primer libro de Reyes. Si usted está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, las cartas que tienen primera y segunda son cartas. Entonces se dice primera de Corintios, segunda de Corintios, es carta. Pero nunca en el Antiguo Testamento usted diga primera de Samuel, porque Samuel es un libro, no carta. Es un dato ya que estamos en el mes de la Biblia. Así que primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea que estaban rodeados porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No sé si entendió. Samuel era el profeta en los tiempos de Saúl. Saúl era el rey puesto por Dios, rey de Israel. Se van a la batalla a un lugar que se llama Gilgal y estuvieron muchos meses ahí. Pero los filisteos, al ver que estaban preparados contra ellos, prepararon 30,000 carros, 6,000 hombres y mucha gente que se miraba como la arena del mar y venía en contra de Israel. Israel, cualquier rey que tuviera, tenía que elevar un holocausto, una ofrenda. Eso significa que tenía que agarrar un carnero. El profeta o sacerdote tenía que agarrar un carnero y ponerlo hacer un altar para Dios y quemarlo en adoración a Dios. Cuando el pueblo hacía esto, cualquier enemigo que se le pusiera enfrente era derrotado. Y el pueblo varias veces había visto que cuando hacían holocausto, venía la presencia de Dios, Dios estaba con ellos y ellos derrotaban a los enemigos. Pero ¿qué pasó aquí? El profeta Samuel estaba en otro lugar y le mandó a decir al rey Saúl que en 7 días iba a llegar para que lo esperaran y que el sacerdote, que también era profeta, que era Samuel, pudiera hacer el holocausto. Todo parece bien hasta ahí, pero dice de que el ejército de Saúl empezó a tener miedo, se empezaron a esconder y empezaron a huir y otros se iban, y Saúl, por miedo a quedar solo, dijo él: ya esperé mucho tiempo a Samuel, así que no vino, yo soy el rey, yo voy a hacer el holocausto. Tráigame los becerros, tráigame la ofrenda, que yo la voy a quemar. De todas formas soy el rey y Dios me tiene que oír a mí también. Cuando él estaba terminando de hacer su holocausto, llega el profeta Samuel. Mire, aquí pasó como cuando usted llega a su casa y hay silencio, ¿va? Y ahí están los hijos. Y aquí porque hay silencio. Y usted se va a ver que botaron la harina, que botaron el aceite, que quemaron algo, que se dieron duro y están escondiditos, y siempre el que hace algo sale: mami, yo no sabía que esto pasaba, mami, yo no sabía que esto se arruinaba. Y para tratar la manera de que el padre o la madre no se enoje, pues eso hizo Saúl. Saúl ve a Samuel y se va corriendo y le dice: bendecido eres, Samuel, bienvenido sea. Y Samuel, ¿qué le dijo? Le salió con el machete. ¿Qué has hecho, Saúl? De lejos él olió que Saúl ya estaba quemando el holocausto que él no tenía permiso de quemar, porque él no era sacerdote, él no había sido puesto por Dios para hacer esa labor. Y dice de que Saúl le dice: es que el pueblo se me estaba yendo, es que tú te tardaste, es que yo tuve miedo que vinieran y me derrotaran, por eso yo vine y me esforcé, hice el holocausto. Y él le dijo: locamente, oiga, ahí está la palabra loca, locamente has actuado, y por eso Jehová hoy
te quita de tu puesto, y él ya se buscó a otro que sea conforme al corazón de Dios, porque tú no supiste esperar a Dios. Miren, hermanos, cuando nosotros analizamos esta porción, nos damos cuenta que lo que hizo Saúl parece que no está tan malo, ¿verdad? Sí, él lo que hizo fue hacer una ofrenda para Dios, adorar a Dios, sí, pero no era su trabajo. Dios siempre se es celoso cuando Él dice: a ti te he puesto, y Él pone a la persona, y más en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios era duro en ese sentido, porque cuando Él saca al pueblo de Israel de Egipto, le dice que solo los levitas, solo los de la tribu de Leví, solo ellos van a poder ser sacerdotes. Y para que uno fuera sacerdote y fuera y sacrificara, tenía que pasar un gran proceso para saber que era una persona apta para hacer eso delante de Dios. Y este cara de chompipe de Saúl solo dijo: yo soy el rey, así que yo voy a hacer el sacrificio. Como si nada, se saltó todas las reglas que Dios había puesto para su pueblo Israel. Y nadie más le dijo nada, solo el profeta le dijo: a Dios le pesa lo que tú hiciste. Hermanos, cuando nosotros hacemos cosas que a nuestra mente parecen buenas, pero no nos preguntamos en la mente de Dios si esto está bueno, ahí podemos caer en las pequeñas locuras. No es que Dios me dijo que yo buscara mi esposa, así que la voy a ir a buscar a la calle, a donde yo quiera. Y Dios dice: tú eres un siervo mío, yo no te voy a dar cualquier cosa, te va a sacar y te va a llevar al mundo. Entonces, locurita, eso es un ejemplo, pero cada uno de nosotros podemos analizar nuestras decisiones y saber qué cosas delante de Dios son pequeñas locuras que nos llevan a grandes fracasos. Porque de nada sirvió. Si usted sigue leyendo todo el capítulo 13 y 14, se va a dar cuenta que no pasó nada. Saúl siguió peleando, Samuel se fue y Saúl siguió haciendo pequeñas locuras. ¿Cuánto le duró eso? 20 años más el Señor le permitió seguir ahí. Pero el hecho que Dios le permitiera seguir 20 años más no significa que Dios estaba agradado. Dios estaba preparando en esos 20 años al que en verdad iba a ser rey conforme al corazón de Dios, que era David. Ahora, si usted se acuerda, David también pecó. ¿Cuántos se acuerdan del pecado de David? Por eso mucha gente no le pone Betsabé a sus hijas. Por el pecado de David, ¿verdad? Que David pecó con la tal Betsabé y pecó delante de Dios duro. Preguntémonos, ¿Saúl fornicó? ¿Saúl adulteró? No. ¿Saúl cometió inmoralidad? No. Si lo ponemos así, el pecado de David se ve más grande que el pecado de Saúl. Pero como ya le dije, aquí no se va a comparar uno con el otro, se va a comparar con Jesús, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cuál es la diferencia entre David y Dios sí perdonó a David, y Dios sí bendijo a David, y Dios sí le dio un reino, que incluso del linaje de David sale Jesús? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la diferencia? Pues lo primero es que cuando Samuel llega y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué le dice usted a Dios si Dios se le aparece y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué le va a decir usted a Dios? Vamos a buscar una excusa, ¿verdad? Para tratar la manera de no ser castigado. Eso hizo Saúl. Él le dijo: es que la gente se me estaba yendo, es que me estaba quedando solo, es que tú tienes la culpa, Samuel, porque tú dijiste que venías en 7 días y no viniste, y también tienen la culpa los filisteos, pero nunca dijo: si es cierto, Señor, te fallé, perdóname. Nunca.
Muy diferente a lo de David. ¿Se acuerda cuando llegó el profeta Natán y le dijo: David, así dice el Señor, tú has pecado contra él, tú robaste la mujer de tu prójimo cuando tú tenías un montón de mujeres? ¿Qué dijo David? Se tiró al suelo y dijo: sí, Señor. Mire la diferencia. Muchas veces nosotros en nuestra vida vamos a cometer pequeñas locuras que van a ensuciar nuestra vestimenta delante de Dios. Pero ¿qué nos va a llevar a la santidad y al perdón? Reconocer que nos hemos equivocado. Miren, hermanos, el final estaba hecho. Al final Saúl no podía retroceder lo que él ya había hecho. Lo hecho ya estaba hecho. Hermanos, cuando nosotros tomamos malas decisiones y cometemos un error, lo hecho ya está hecho, nada lo va a cambiar. El pasado nadie lo va a borrar, como éramos nadie lo va a quitar, pero sí tenemos el presente y el futuro para cambiar eso que nosotros hemos hecho. Sí podemos hacer las cosas diferentes en el futuro, pero ¿cuándo nosotros vamos a lograr hacer las cosas diferentes? Cuando reconozcamos que hemos actuado locamente. Samuel está diciendo: Saúl, locamente has actuado. Y Saúl le dice: es que tú no venías, es que el pueblo se iba, es que los filisteos me iban a matar. 3 excusas y nunca dijo: sí, lo acepto, yo cometí un error. Yo le aseguro que si Saúl hubiera dicho: sí, es cierto, perdóname, Señor, clama, Samuel, por perdón para mí, Dios lo hubiera perdonado, porque Dios nunca le va a negar el perdón a alguien que le está pidiendo perdón, que se está arrepintiendo. Pero ¿cómo Dios va a perdonar a alguien que no pide perdón? Díganme. No, es como usted y yo. Si alguien nos daña, ¿verdad? Más que todo en la pareja, en la familia, con los hijos, muchas veces los hijos somos tan duros con los padres y los dañamos y los ofendemos y actuamos mal con ellos y no nos importa que estén cansados, cansadas, no les ayudamos y nosotros somos así. Y muchas veces las heridas más grandes de los padres son que los hijos nunca les pidieron perdón. ¿Y cómo voy a perdonar a alguien que nunca me pidió perdón? Entonces eso pasa con Dios. Muchas veces Dios, cuando usted comete pecado, cuando nosotros cometemos errores, si nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Pero si nosotros decimos: no, ya cometí, ¿cuántas veces he caído en esto? ¿Cuántas veces dije que ya no iba a hacer esto y lo volví a hacer? Así que ya no, me voy mejor al mundo, lo voy a seguir haciendo. ¿Y para qué voy a pedir perdón si lo voy a volver a hacer? Esa es una actitud orgullosa delante de Dios, porque debemos de reconocer que solo con Dios es que nosotros podemos salir adelante. Entonces necesitamos volvernos a Él y dejar las excusas. Dejemos la maña delante de Dios de poner excusas. No hay excusa, lo hizo, lo hizo. Fallé, Señor, en ese momento me pareció la mejor opción, pero se me olvidó que en tu palabra decía que la fornicación era pecado. Pero se me olvidó, Señor, que en tu palabra decía que la inmoralidad era pecado. Así que perdóname. Una palabra, perdóname. Saúl no se arrepintió, siguió haciendo locuras. Más adelante usted puede encontrar que luego Dios habla, ¿verdad? Otra vez, y Dios dice en primer libro de Samuel 15:10, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermanos, que Dios diga: me pesa. Oh, qué dolor. No. Me pesa haber sacado de lo más profundo del pecado a esa persona, porque de nada sirvió si sigue otra vez en el pecado. Me pesa. Y dice que Samuel dice: no, Señor, toda la noche no pudo dormir el profeta, pensando lo que Dios estaba diciendo. Me pesa haber puesto a Saúl. Que Dios se arrepienta de habernos bendecido es lo peor que nos puede pasar, hermanos. Que Dios se arrepienta de habernos sacado de lo más profundo del pecado es lo peor que nos puede pasar en la vida. Que Dios se arrepienta
sigue leyendo ahí en el primer libro de Samuel, usted va a encontrar que Saúl en alguna ocasión después de eso vuelve a clamar a Dios cuando se miró a palitos, cuando se miró frustrado, cuando se miró que todo venía abajo, y él esperó que Dios le contestara y Dios no le contestó más. Muchas de nuestras peticiones delante de Dios no son contestadas porque Dios está diciendo: me pesa haberte puesto donde te puse. Y si usted se pregunta cuánto tiempo tenía Saúl de ser rey, apenas 2 años. Mire, hermano, el problema de nosotros como seres humanos es que nos olvidamos el por qué estamos a donde estamos. Nos olvidamos cómo Dios nos trajo hasta donde nosotros hemos llegado. Nos olvidamos que la bendición que ahorita nos está sacando del camino de Dios es la bendición que Dios nos dio para mantenernos en su camino. Y es la que nos está sacando. Entonces, cuando ya una persona, una familia dice: no, es más bonita la bendición que adorar a Dios, me voy tras la bendición. Dios dice: me pesa haber bendecido a esa familia. Es lo peor que nos puede pasar en la vida. Y después usted, si sigue leyendo ahí, va a encontrar que Saúl llegó hasta el extremo, porque el peso mental y emocional de saber que Dios no está contigo es un peso que nadie debería de llevar, hermanos. Y Saúl, al saber que Dios no estaba con él, aunque tenía el reino, Saúl hasta se llegó a endemoniar. Hasta la agarró en contra de todo, hasta odiaba a la gente, hasta mataba a quien sea que se le pusiera enfrente, hasta intentó matar a David porque sabía que él era el sucesor de él, el que iba a ser el próximo rey. Pero nada de lo que hizo logró quitarle la frustración que él sentía. Muchas de las frustraciones que nosotros sentimos, mucho del vacío que nosotros sentimos es porque Dios se ha apartado de nosotros, porque nosotros hemos ido de locuras en locuras, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque como le dije al principio, esto se compara, usted es comparado con Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y yo sé que en nuestra mente nosotros podemos decir: hermana, pero esa persona está peor que yo. Y yo a medio ahí voy. Sí, pero Dios no te está comparando con esa persona. Dios te está comparando con Jesús, porque es nuestro ejemplo a seguir. Lo más difícil que yo puedo ver en Saúl, y ahí es donde nosotros tenemos que tener más cuidado, es que Saúl estaba esperando. Hermanos, esperar, si esperamos en Dios, tenemos paz, estamos bien, nos sentimos alegres, nos sentimos bien con Dios, estamos en santidad con el Señor. Pero si nosotros decimos: Dios ya se tardó, como que Dios, vemos nuestro reloj del tiempo y decimos como que ya es tiempo, ya se tardó, así que ya ahorita ya no voy a esperar a Dios, lo voy a hacer yo. Y si usted se da cuenta, Saúl estaba ya casi terminando el holocausto cuando llega Samuel. Muchas veces Dios está a punto de llegar cuando usted y yo decimos: no vino, me voy. No vino Dios no hizo nada, lo esperé, ¿cuántos años? No, yo ya no voy a seguir esperando, voy a tomar esto en mis manos. Mucho cuidado cuando decimos eso, porque probablemente Dios ya estaba alumbrando nuestro camino y ya estaba apareciendo para ayudarnos. Cuando nosotros dijimos: no, este hombre no cambió, me divorcio. Y Dios estaba a punto de hacer el milagro. No, estos hijos no cambiaron, echémoslo. Cuidado, porque Dios estaba a punto de hacer algo y tú cometiste el error de tomar las cosas en tus manos. Hermanos, tus manos no son mejores que las manos de Dios. Tus tiempos no son mejores que los tiempos de Dios. Tus métodos no son mejores que los métodos de Dios.
Porque tal vez tú y yo decimos, es que si le hablo a aquella persona, es que si toco esa puerta puede hacerse más rápido. Y Dios dice, no, no es ese el método que yo voy a usar. Es otra forma que yo lo voy a hacer. ¿Y lo va a hacer Dios? Sí lo va a hacer. Pero Él está esperando a ver si sus hijos están dispuestos a esperar. Saúl dijo, tú me dijiste 7 días. Pasaron los 7 días y no viniste, así que tú tienes la culpa. ¿Qué va a pasar cuando usted tome las cosas en sus manos y venga Dios y le diga, ¿qué pasó? Yo ya estaba actuando. Usted no le va a poder decir a Dios, tú me dijiste y nunca viniste, así que lo hice yo. Porque las consecuencias no van a dañar a Dios, nos van a dañar a nosotros. Entonces, la reflexión de esta noche es, tengamos cuidado con las pequeñas locuras. Y esas pequeñas locuras pasan a menudo cuando estamos en un tiempo de espera en Dios. Esperemos, tengamos paz. En medio de la espera podemos ser felices. En medio de la espera podemos sonreír. En medio de la espera podemos dar gracias a Dios. Si tomamos esa actitud, todo va a salir bien y vamos a ver el milagro. Hay cosas que nosotros ni nos imaginamos que van a pasar. Yo en mi mente digo, Señor, ya morí esperando la respuesta de esa dichosa residencia. Ya morí. Y cuando le digo ya morí, Dios me sigue diciendo, no, todavía te falta. Y me sigue diciendo el Señor. Lo último que el Señor me dio antes de terminar el año, yo dije un día, amor, yo creo que yo ya morí. Ya morí, ya me siento bien, ya me siento paz. Pero yo pensé que no pensar en eso era morir y tener paz. Pero fue pasando los días y no pasó nada, no pasó nada. Y por dentro yo me sentía, no sé, es como que tú te miras bien, pero por dentro está desesperados. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y te está, ¿y cuándo? Y terminas con los pelos hechos de punta, ¿y cuándo? Y así estaba yo. Y entonces viene Dios y me remata con una palabra y me dice, que tu tesoro sea yo. Ay, me mató. Ahí sí morí de verdad. Porque me dijo el Señor, si tu tesoro es la residencia o lo que usted está esperando, yo no sé qué está esperando usted, tu corazón va a estar ahí. Así que si los de la residencia dicen, no, tal vez sí, me voy a morir, mi corazón va a ser un shock completo. Pero dice él, si yo soy tu tesoro, si Dios es mi tesoro, tu corazón va a estar en mí. Y aunque allá digan sí, y aunque allá digan no, y aunque allá no digan nada, no me va a pasar nada. Yo estoy tranquila porque mi corazón no está ahí, mi corazón está allá. Y lo entendí. Ahí sí morí. Ahí sí le dije, Señor, sí, Señor. Yo me empecé a evaluar y dije yo, este es un papel, no vale nada, no es la gran cosa. Si lo tengo no me lleva al cielo, si no lo tengo no me lleva al infierno. Esto no es nada, pero Dios es todo. Y entonces yo misma analicé y dije, Señor, es cierto, tú eres lo más importante. Y así estoy. Miren, hermano, y Dios lo prueba a uno, Dios lo va a probar. Y de repente amanezco soñando que allá dicen no. Y Dios me sigue diciendo, ¿dónde está tu corazón? Allá arriba. Y de repente me escribe, hasta mi pastor me escribió. Mira, yo soñé que no tenía la residencia y que venían para El Salvador. Pero si mi tesoro hubiera estado ahí, me muero. Y yo le dije, tenía que responderle. ¿Cómo le respondemos a alguien que nos dice un sueño que no nos gusta? Cállese, que se le haga chicharrón la boca. Andaba en la carne a saber que ese no. No, yo le contesté, dije, bueno, nuestro corazón está en Dios. Y mi mente empezó a cambiar y entonces de repente mi mamá me llamó y le digo, mire mami,
Yo soy feliz si me sale la residencia. Si no me sale y me voy para El Salvador, yo también soy feliz, porque Cristo seguirá yendo conmigo a donde sea que Él me lleve. Y pensar así y poner nuestro corazón en Dios es lo más seguro, hermano, que podemos hacer. Así que yo le invito esta noche a que usted le diga: Señor, si lo que esa señora está diciendo es cierto, yo lo voy a practicar y voy a poner mi corazón en ti. Y mi tesoro ya no va a ser eso que estoy esperando. Porque, hermanos, muchas veces nuestros tesoros son personitas. Esos tesoritos, cómo le arruinan el corazón muchas veces a uno. Y por eso uno tiene que poner el corazón en Dios, porque es el único que no te va a abandonar y el único que no te va a fallar. Amén. Una pequeña locura, Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder el mal y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Apréndase. Oramos al Señor para ir terminando. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Señor, yo necesitaba escuchar esta palabra. Mi corazón, Señor, muchas veces me engaña y me hace hacer locuras pequeñas que no son un gran pecado, Señor.